Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Cholo patrocina esta reacción. Nos trae a Malik Lilla con Burial. Es del álbum Condolence 2019, proyecto de Shuei Kamada con voz de Risaki Kakizaki. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá.何度目だろう絶望は心の奥に咲く古い花枯れ散りになる繰り返しなればこそ生きるは美しい呼び覚まされる記憶は優しい悲しみの海紡いだすべて忘れていた後悔も贈り物もこの胸の奥引き裂いてく永遠に消えてゆく命の灯火さえ帰り道を照らしてくれるはずかゆくかゆく全て受け入れるからそれまでも少しだけ Uf, me parece una canción que va como de crear atmósferas sonoras. Esa voz con tanto eco, con tanto reverb, una voz preciosa, por cierto, la que canta. Han metido, aparte de los instrumentos habituales, he escuchado ahí por el canal izquierdo un metalófono. em, que mira, es curioso, ¿no? Incorporarlo en este tipo de canciones, pero claro, como era la parte, digamos, más contemplativa, más, más de ambiente así, ¿no? De como de pasaje atmosférico. Sí, Bueno, porque al principio ha sido totalmente black metal. sí, Digo, y claro, cuando se ha puesto a cantar, digo, oigo, esto claro, no me lo claro. esperaba yo. Efectivamente, es lo que tú dices. La batería que yo hacía así, la, la broma con, que claro, que estaba con el Blast, ¿no? Blast Beast se llamaba. Esa forma de tocar la caja tan, tan Sí, sí, brutal, sí, ¿no? sí. Que le hemos visto al Estepario, hemos visto bueno, a varias baterías, Sí, a varones, a entre ellos. varones, claro. Y empezar de ahí a pasar a como que echas el freno y de pronto entramos en la versión de black metal, a metal atmosférico, no sé si eso existe, pero, pero bueno, Metal pues atmosférico y luego la batería haciendo redobles ahí como con sí, un tambor. sí, en plan marcial, ¿no? Sí, militar, ¿eh? Sí, militar, efectivamente. Son como texturas, cuando entramos en esta fase más calmada, un contraste vocal entre esa melodía tan dulce y los pasajes, digamos, más oscuros que hemos visto antes, ¿no? De hecho, la letra, eh, bueno, es decir, la canción se llama Burial y se traduce literalmente como entierro, o como sepelio. Así que, claro, la sugerencia
de la lírica aquí también entra muy Sí, relacionado, ¿no? Con la pérdida, con la pues sí, despedida, sí, con claro. la contemplación de la muerte y todo esto. Y bueno, me gustan los contrastes de esa instrumentación tan fuerte al principio, con esos riffs tan densos, tan marcados, ¿no? Y esa batería. Em, Hemos tenido brutalidad, introspección y bueno, veremos con qué nos sorprenden ahora, ¿no? Sí, Con ese ambiente claro, efectivamente. emocional. Muy bien. Perfecto. Desde luego no te deja indiferente. でも少しだけ失うだけの希望なら捨てて何一つも残さずにあの日出会ったことさえも悲しみを生み出す風になるあまりも気づかないのはとても幸せだね真実が持つ意味はいつでもひたすらに無感情でただ結末だけを押し付け立ち去るもう一度だけでいい僕の名をその声で聞かせてくれないかな確かに確かに君はここにいたからまるで陽のような Lo voy a parar. Esto es muy interesante porque coquetearon con el progresivo antes, luego empezó esa batería tipo tribal, súper pesada, volvimos al black metal, pero claro, es que es instrumentación de black metal, pero ella va como a un ritmo Sí, sí. totalmente La batería parsimonioso. va por un lado y la vocalista Sí, va por el otro, ¿no? realmente van al mismo ritmo, pero la batería hace tantas subdivisiones. ¿Sabes lo que te digo, no? Es decir, si ella va a ritmo de negras, por ejemplo, la batería va a semicorcheas y tal, es decir, es subdividir de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad del tiempo, entonces la batería va súper, iba a decir una bordería, ¿vale? Va muy rápida, iba a decir, va F, va muy rápida, pero realmente es el mismo, los compases son iguales, ¿vale? Es decir, realmente van al mismo ritmo, sino que, claro, su voz va a la parte más lenta, ¿vale? De cada nota y la batería va subdividida, va a tope, va a tope. Eh, Pero vamos, ¿eh? sí, 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 pero claro, y ese contraste, pues claro, llama mucho la atención. Juegan con eso, de que a ti en los oídos te choque, ¿no? Normalmente en las canciones los cantantes van al ritmo que te marca Claro, porque te marca la la batería, ¿no? batería, efectivamente. Entonces, si en lo que ella hace una nota, la batería hace 8 o 16, pues claro, lógicamente el contraste es brutal, pero Es oye, muy grande, sí. me gusta. La verdad es que es curioso, es curioso. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Y bueno, y esta última parte que la he parado, entraban ya de lleno en el progresivo. 聞かせてくれないかな確かに確かに君はここにいたからまるで陽のような 「
Am, todo, a ver, todo está, estaba yo comiéndome la cabeza con los ritmos, ¿vale? Todo está a 4x4, pero hay veces que subdividiendo, esa parte de progresivo, o la sensación de progresivo que nos da, es porque van subdividiendo, a ver, en un compás que hay cuatro notas, cuatro negras, si se subdivide en corcheas, hay ocho, ¿no? Entonces, lo normal es que la gente lo divida en 4 y 4, pero tú puedes hacer grupos de 3 y finalmente uno de 2. Siguen siendo las 8, pero empieza 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. ¿Vale? Son las 8, pero te da un ritmo diferente. Ya te da la sensación de que va sincopado. Y ahí se Ya. meten en el progresivo. ¿Vale? Entonces, pero sigue siendo todo el mismo ritmo, mientras ella sigue yendo, digamos, a ritmo de negras a 4x4 en plan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Sí, sí, 4, ella ha ido al mismo ritmo y de toda la pronto la canción. batería, claro, y de pronto la batería te cambia y Se empieza 1, 2, acelera, 3, 1, dice, 2, 3, 1, 2, y siguen yendo los dos al mismo ritmo, pero subdividido diferente, claro, y te vuelve loco. Eh, Pero está muy chulo, está muy chulo. Me sí, sí, gusta, me gusta. ¿no? El contraste es lo que más me ha gustado de esta canción. Así que nada, Cholo, muchas gracias por traernos a Malik Lilla. Eh, Cualquier día, ya este nombre me resulta siempre muy complicado. Con Burial y muy bien, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si os hacéis Patreon, me enviáis un mensaje directo y me comentáis qué reacciones queréis. Luego está, si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por todo el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.